Oración. Te pido, Señor, añade palabra en esta tarde, Señor. Añade palabra, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que nos ministres con tu Espíritu Santo y que seas tú, Señor, el que nos hable. Ata, Señor Jesús, toda perturbación y te pedimos que nos dé libertad con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor Jesucristo, que en esta hora, Padre, abras el entendimiento, abras los oídos, Señor, de cada uno, Padre, de los que estemos escuchando, Señor, y te pido que la palabra del día de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Vamos a leer la Escritura para dar inicio en esta hora con las transmisiones, el servicio en las casas, los grupos familiares en las casas, pero continuamos aprendiendo la palabra de Dios, continuamos alimentando. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de ¿quién? De Dios. Cuando una persona no desayuna y son como las 4, hay quien ya se marea, hay quien hasta ve doble, y el espíritu también en algún momento necesita palabra de Dios. Entonces vamos a leer en el libro de Génesis, también ya lo tenemos aquí. Dice así la Escritura. Génesis, en la Escritura, en la Biblia, es el primer libro y significa principio. ¿Qué significa el Génesis? Principio. Y es el inicio de todas las cosas de Dios en formación al hombre. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hoy estamos en el año 2020. En el año 2020, ¿después de quién? De Cristo. Hasta los libros de historia, ahí en la escuela dicen 500 años hace, antes de Cristo. O dicen 600 años DC, que es después de Cristo. Ahora, la Biblia dice que este es el primer día. Nosotros estamos sujetos bajo el tiempo. En la escuela les enseñan que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Tenemos una línea de tiempo. Hasta en la sociedad se dice, no hay mal que dure 100 años. ¿Por qué? Porque nada es eterno. Pero el tiempo solo existe para el hombre. Y es lo que vamos en esta hora a aprender. Dice la Escritura que Dios creó al sol y ¿qué creó? La luna. Creó la lumbrera. Cuando dice referencia, creó las tinieblas, dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios separa la luz de las tinieblas, eso quiere decir que estaban en conjunto, no había una separación. Pero en el libro de Génesis, Dios nos hace referencia de que hay un día, pero que este es el primer día que crea. Si ponemos la siguiente, por favor. Cuando Dios crea el sol y la luna y crea la tierra, nace el tiempo. Los días tienen 365 días el año, ¿sí? ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Pero ¿cómo se hace esa secuencia? ¿Cómo se hace ese conteo? A través de que la tierra le da una vuelta al sol. Ahora, yo hago una pregunta, que cada quien se responda donde se esté escuchando. Entonces, si la Tierra no girara alrededor del Sol, ¿cómo se contaría el tiempo? ¿Sí me explico? Porque el tiempo se cuenta, pero en base a que la Tierra va girando alrededor del Sol. Cuando da una vuelta la Tierra alrededor del Sol, entonces se cumple un año. En Marte tiene menos días, un año. ¿Por qué? Porque gira más rápido, le da una vuelta al Sol. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Que el tiempo para el hombre nació aquí, cuando Dios creó el Sol, cuando Dios creó la Tierra y cuando Dios creó la Luna. Y entonces la rotación de la Tierra comienza a girar. Y en ese momento dice la Biblia, ¿y fue qué? Fue un día. Vemos la siguiente.
Hoy vamos a hablar acerca de dos tiempos, Cronos y Kairos. Y voy a empezar con Cronos. Voy a leerles qué es Cronos. Cronos es lapso de tiempo, duración de tiempo, origen de la palabra cronómetro y sus originados. El crono es el tiempo terrenal que se puede medir. Dios estableció con la creación el sol, la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. Cronos es el tiempo ¿qué? Del hombre. Repito, Cronos es el tiempo del hombre. En la palabra griega, Cronos es el tiempo con el que se está midiendo a cada ser humano. El tiempo en el que Dios está y el tiempo en el que vivimos nosotros los hombres es muy distinto. Dice un texto que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Así que imagínense si Dios le dice a alguien, te voy a bendecir en un día, pero en un día de Dios o en un día de hombre. Porque para Dios un día es como 1000 años. Por eso cuando Dios le dice a alguien, te voy a bendecir ahora, pero no sabemos si esa hora se está refiriendo al tiempo del hombre o al tiempo de ¿quién? De Dios. Y a veces nos entra a nosotros la confusión. Pero Cronos es el tiempo con el que se mide el hombre. El reloj, nosotros contamos las horas, valga el tiempo, contamos el tiempo por minutos, horas, días, meses. Ahora, dentro de ese tiempo establecido hay calendarios. Está el calendario lunar y el calendario gregoriano. Nosotros estamos en el calendario gregoriano. Digo todo esto para entender a dónde vamos a llegar en el mensaje en esta hora. Entonces, dentro de ese calendario antes había reloj, pero el reloj era solar. No sé si alguna vez alguien ha llegado a ver un reloj solar. Se va midiendo solamente con el sol y es estático, no se mueve. Lo hacían hasta de piedras y lo tenían en el centro y entonces así sabían, ya va a anochecer, en base a la sombra que producía el reloj. De esa manera iban sabiendo qué hora era aproximadamente mediados del día, ya era muy atardecer o ya hasta iba a anochecer. De eso se basaba en el reloj solar. El reloj lunar se basaba en los meses a través de la luna llena. Cada luna llena era considerado cada un mes. Los judíos hasta hoy en día su calendario está basado en el calendario lunar. Nosotros somos el calendario gregoriano. Cronos, la siguiente por favor. Un nombre, ¿por qué? Porque es el tiempo de ¿quién? Del hombre. También estaban los relojes de arena. La siguiente. El año está medido por 4 estaciones de tiempo: invierno, verano, otoño y primavera. Esos 4 estaciones del año nos dan una medición, valga, de tiempo establecido, pero estoy hablando de qué tipo de tiempo. El tiempo ¿qué? Humano. ¿Cuál es el tiempo humano que Dios le establece al hombre? El tiempo ¿qué? Cronos. El hombre, dice un salmo, que ahora a la fecha el hombre más longevo y fuerte podrá llegar a los 80 años fuerte. Ya cruzando los 80 años se empieza la debilidad ¿de quién? Del hombre en sus años. Antes el hombre Matusalem llegó a vivir más de 900 años. Imagínense vivir como antes. Si alguien dice, no, ya así con 50 años, dice, ya quiero irme al cielo. Bueno, imagínense cuando llegaban a los 500 años y decía alguien, vas a la mitad, no te preocupes, te faltan otros 500 años. Pero ese era el tiempo establecido ¿de quién? Del hombre. Ese es el tiempo Cronos. Cuando Dios crea al hombre, le dice, te vas a manejar bajo esta línea de tiempo. Y es una línea en la que el hombre tiene un principio y el hombre tiene un final. Todo lo que comienza humanamente termina. Hasta hoy en día, cualquier cosa que llegó a ser nueva, llega a ser que usada y termina por servir. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Y el tiempo Cronos, que es el tiempo del hombre, tiene un límite. La tierra tiene un límite. Dice el libro de Apocalipsis
que está escrito ahí al final de la tierra. Hoy en día todos creen, no, y es que la tierra se va a acabar, y un meteorito, y que los terremotos, y que los volcanes, y que la falla en las placas tectónicas. No, la tierra todavía está joven, todavía tiene muchos años que pasar la tierra. Hoy en día lo que vivimos no es ni el fin del mundo, ni lo del virus, ni los terremotos. Todavía tienen que pasar muchos sucesos bíblicos. Lo que estamos viviendo solo es el principio de cosas que vienen. Siguiente. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quiero que entendamos esto. A su tiempo murió por los impíos. ¿Al tiempo de quién? De Cristo. Ese es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios se le llama Romanos 5:6. Seguimos la siguiente. Kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Dice, Kairos es el tiempo oportuno, adecuado, apropiado, puntual, preciso, exacto, justo y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de las personas de una manera sobrenatural y poderosa. Tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Vemos cómo no es lo mismo Cronos que Kairos. Kairos es el tiempo de los hombres. Perdón, Cronos es el tiempo de los hombres, pero Kairos es el tiempo ¿de quién? De Dios. Les decía hace un momento que dice un texto que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dice la escritura que dijo Dios, yo vengo pronto, hace 2000 años. Y cuando Jesús dijo pronto, la iglesia creyó que ya iba a venir en esa época y se prepararon. Y qué bueno, hay que estar preparados para la venida de Cristo. Pero cuando Dios se refiere al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Hay ocasiones que le pedimos a Dios que Dios nos bendiga. Y pasa el tiempo y creemos que Dios no nos escucha o no nos va a bendecir. Pero eso significa que es al tiempo ¿de quién? De Dios. Y nosotros queremos que sea nuestro tiempo ya. El pueblo de Israel estuvo esclavizado y 400 años estuvieron pidiéndole a Dios. 400 años. Dios, haznos libres. Y Dios, los voy a hacer libres. Es una promesa. Pero al tiempo de Dios. Y fueron, ¿cuántos años después? 400. David lo ungieron como rey a la edad aproximada de 16, 17 años. Y cuando llega y lo ungen como rey, pasa otro día y seguía siendo pastor de ovejas. Tuvieron que pasar más de 10 años, casi al llegar a la edad de los 30 años, para que se cumpliera la palabra que Dios le dijo, tú eres el rey de Israel. Pero no entendíamos o no se llega a entender los tiempos. Pudieron haber pasado 5 años y David, pues Dios dijo que iba a ser rey. ¿Cuál rey si estoy en cuevas? Me quiere matar el rey que está ahorita. Y dice la Biblia que yo voy a ser el jefe, pero de los deudores, de los agobiados, de los exiliados de la tierra. Era el jefe, pero de la gente más azotada de la ciudad. Era el jefe, pero de ellos. Pero no era el rey de Israel. Pero lo que quiero que entendamos es que los tiempos de Dios y el tiempo del hombre son dos cosas distintas. El tiempo Cronos, que es el tiempo en el que se manejan los hombres, y el tiempo Kairos, que es el tiempo en el que Dios diseñó para el hombre cada propósito, son dos cosas distintas. Dice la escritura que Dios a Daniel le enseñó cosas del futuro y el profeta Daniel no entendió. Porque estaba en el tiempo de Cronos y Daniel no entendía en esa época lo que había visto. Imagínense, hace más de 2000 años, ¿quién iba a imaginar que iban a existir los aviones? Las personas nunca iban ni por aquí imaginarse que iba a haber aviones. Mucho menos carros, mucho menos televisiones y pantallas.
Hay lugares, todavía hace 5 o 6 años, donde sí veía y se predicaba, en ranchos lejanos donde veían una tele y una persona en la tele y creían que eso era algo como que místico, como que era magia, porque en esas áreas pues no llegaba la tecnología a este grado. Pero es porque los tiempos son diferentes, y lo que ahorita se ve y lo que se va a ver tal vez en 1000 años va a ser distinto, porque la ciencia va avanzando. Repito, la tecnología va avanzando. La iglesia primitiva hacía los servicios en las cuevas, pero solo ese era su límite. Hoy en día se hace en las casas y se transmite y se ve hasta el otro lado del mundo, quien lo quisiera ver. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. El tiempo no se detiene. Para nosotros el tiempo sigue transcurriendo. Lo que hicimos ayer, lo hicimos. Y lo que no hicimos, no hicimos. No hay nadie que pueda decir: te doy 5,000 pesos y me regresas 5 horas. Si me concedes volver al 2019, ¿sabes qué? O déjame regresar al día de ayer. ¿Cuánto me cuesta por el día de ayer? Ya no, el tiempo no se detiene. El tiempo sigue transcurriendo, y es el tiempo en el que estamos, el Cronos. Pero cuando llegamos a Dios, Dios dice: mira, tú no vas a estar en el Cronos, tú vas a vivir en el ¿qué? En el Kairos. ¿Cuál es el Kairos? El tiempo que Dios va estableciendo para cada persona. Seguimos con el tiempo de Dios. Dios determina a los hombres y le dice a los hombres algo con lo que quiero que hoy entendamos. Va a ser reflexivo nada más lo de hoy. Cronos, Kairos. Tiempo del hombre y tiempo de Dios. Dos diferencias. Dos cosas muy distintas. Porque en el cielo Dios es eterno. El hombre está bajo una línea que tiene un principio y bajo una línea que tiene un final. Pero Dios está como si estuviera en un círculo. Dios es ¿qué? Eterno. Por eso la gente, cuando se pierde en algunos lugares, a veces dan vueltas en círculo y no llegan a ningún lado. No saben ni en dónde es el comienzo ni en dónde es el final. Y uno en círculos puede seguir y seguir y seguir y seguir por toda una eternidad. Y así es Dios. Dios vive en la eternidad. Entonces, cuando Dios le dice al hombre: yo te voy a dar la salvación de tu alma, nos está dando una eternidad, un tiempo infinito. Por más el hombre, vamos a llegar a un lapso de una edad, por cualquier cosa que Dios nos llama a su presencia. Pero la pregunta es: cuando se nos acabe el tiempo en la tierra, ¿iremos al cielo o al infierno? Solo hay dos opciones que maneja la Escritura, no hay más. La siguiente dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si usted sigue leyendo Eclesiastés 3, dice la Escritura que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para reír, hay tiempo para entristecerse, hay tiempo para enojarse. Una cosa es enojarse y otra cosa es pecar, Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. Hay quien se enoja y pasa hasta el gato, el perro, y lo patea. Quítate, es que tú, oye, él no tiene la culpa de lo que nos hayan hecho. Dice la Biblia: enójate, pero no peques. Uno llega y se enoja y está enojado un mal día, y con todos en la casa llega a desquitarse. Me han contado. Entonces dice la Escritura: no, enójate, pero ¿qué? No peques. O sea, si estás enojado, sal, que te dé el aire, enfríate, échate agua para que se te baje el enojo, y no peques. O sea, hay tiempo para que, se dice la Escritura, pues sí, en algún momento te vas a enojar, se te va a salir el apellido, pero contrólate, cuenta. Hay tiempo para eso. Hay tiempo también de alegría, hay tiempo de felicidad, hay tiempo donde hay abundancia, hay tiempo donde apenas y alcanza. Hay tiempo para llover y hay tiempo que no es de lluvia. Hay tiempo para abrazar, pero también hay tiempo que no es momento de ¿qué? De abrazar. Hoy en día lo vemos, ¿no? Los saludos antes, hay países donde hasta el saludo es de mejilla. Hoy en día es de lejitos.
¿Sí me estoy explicando? Cómo los tiempos van determinando situaciones y no siempre es lo mismo. Hay tiempos donde el problema era una cosa y después ahora es otra. ¿Por qué? Porque las cosas van avanzando y todo tiene un cambio. Pero dice la Escritura, todo debajo del cielo, todo lo que el hombre vive en el Cronos tiene su tiempo. Así que lo que debemos de aprender es a ser pacientes. La que sigue, la siguiente, dice: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Todo lo que estamos viviendo hoy en día estaba en la Biblia. Se dice que la Biblia es el periódico de cada día y no lo tiene que comprar en ningún lado, ya lo tiene en su casa, si es que tiene una Biblia. Solamente que necesitamos leer la Biblia. No vaya a ser como alguien, una hermanita agarró y perdió sus lentes. No encuentro mis lentes y después de algunos años ya los encontré. ¿Y dónde estaban? Arriba de la Biblia. Y luego, y Dios, ¿y por qué no me hablas? Y estoy confundido. Pues porque no leemos la Biblia. Y si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber qué va a pasar? ¿Qué dice la Escritura? Lo que estamos viviendo. Dice, enciérrate, cierra cerrojos, y dice que aquí yo quiero resaltar esto, por un breve tiempo. Quiero que entendamos esto. Todo va a pasar. Bíblicamente todo va a pasar. Tanto lo malo como también lo bueno. No siempre uno está feliz. Hay momentos en el que uno está cansado o está triste o algo ya lo hizo enojar o alguien lo hizo enojar, ¿verdad? A veces no es algo, a veces también es alguien. Pero tenemos lapsos de ¿qué? De vida. Y en cada lapso de vida todo tiene su tiempo y cada cosa va transcurriendo. Ahora, de lo que estamos viviendo, dice la Escritura que es por un breve tiempo. Todo lo que se está viviendo hoy en día, o lo que el mundo está viviendo hoy en día, aún la Escritura marca que va a acabarse. No va a quedarse para siempre. Así como tuvo su inicio, va a tener su final. Así como empezó, va a acabar. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Esperar en quién? Esperar en Dios. Lo que la iglesia en este momento tenemos que mantener es la esperanza en Jesucristo. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos de aprender a esperar ¿en quién? En Dios. Cuando nos desesperamos, cuando el hombre se desespera, es cuando tomamos malas decisiones. Es cuando alguien puede renegar contra Dios y Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios le va a decir, sé paciente. Dios nos da una palabra a toda la humanidad y dice que espera. Y lamentablemente estamos en la época donde esperar es lo más complicado. Queremos lo más rápido. El internet más rápido. El transporte más rápido. El celular, la computadora más rápida. La comida rápida. ¿Por qué es un éxito? Porque es comida rápida. Llega uno y ¿sabes? No tengo tiempo y vámonos, faja, recibe. Todo lo queremos que rápido. Oye, haz esto. Ya te tardaste, hazlo rápido, Y la famosa palabra, no tengo todo el día. O no tengo tu tiempo. Apúrale. Y no estamos acostumbrados a ¿qué? A esperar. Igual que como el niño le pide algo a papá, oye, cómprame esto, ya. O cuando van de viaje, ya vamos a llegar. Como si nos quisiéramos ¿qué? Transportar. Y dice la Biblia, espera en... Esta palabra clave lo resalta todo. Espera en Dios. Si Dios dice, te voy a bendecir, entonces ¿qué debo de hacer? Solo esperar.
Tengo dos opciones, o espero o me desespero. No hay más. ¿Cuál escogemos? Cuando Dios te dice, te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a sanar. O me desespero y digo, ay no, porque tarda mucho de mí. Ya va a anochecer y no más nada. Y tú me dijiste que ibas a bendecir hace un año y ya van y no veo nada. Y dice Dios, espera, sé paciente. Tu tiempo, o sea, el tiempo cronos, no es mi tiempo, que es el kairos. Debes aprender a ¿qué? A ser paciente. Dice la Biblia, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, va a tener ¿qué? Paciencia. Todo lo que en el mundo se está viviendo acerca del virus va a pasar. ¿Por qué? Porque nada es eterno. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Esperar ¿en quién? En Dios. Dios nos va a proveer, Dios va a suplir, Dios no va a dejar su iglesia, Dios nos va a ayudar. Si al pueblo de Israel cada mañana le mandaban maná del cielo, estaban en el desierto, no trabajaban, no podían ir a ningún lado, era el desierto, pero cada mañana salían y ahí estaba el maná, y nada más iban, lo recogían y comían. Y por ahí si había uno dudoso, Dios les dijo, si agarran pan, o sea, si agarran ese maná y no lo deben de guardar para otro día, vayan y agarren lo que necesitan ese día. Y el pueblo agarró, vio, en la mañana ya estaba el pan, ya estaba el maná de Dios, y casi el pueblo lo agarraba. Y había uno que otro más obediente, no, pues como que más abusados, me agarro para mañana. ¿Y qué tal si Dios mañana no nos da maná? Va a morir de hambre. Y por ahí lo guardaba, sellaba su itacate, vámonos. Y a otro día, cuando amanecía, ese pan o ese alimento que guardaba estaba echado a perder. Ese alimento no se conservaba, era solamente para un día, porque Dios dijo, solo deben agarrar por día, no guarden otro día. Yo cada mañana les voy a dar. Y luego se empezaron y como que se quejaron y dijeron, ay, mucho maná, mucho arroz, mucho frijol, queremos carne. Creo por ahí alguien dijo una rachera que porque ya, como que ya se antoja. Y se quejaron, y Dios todavía en su misericordia dijo, muy bien, y carne les mandó, estando en el desierto. Aun cuando los quería azotar las víboras de enfermedad y veneno, el que espera en Dios, Dios le provee todo lo que necesita. Si sabemos esperar en ¿quién? En Dios. Si no esperamos en Dios, entonces nos vamos a desesperar y hasta podemos pecar. ¿Por qué hasta podemos pecar? Porque hasta podemos renegar. Dios, tú dijiste, no, mira el país, mira el mundo cómo está, estamos muy mal, ¿por qué está pasando? No, Dios, espérate, ¿estás confiando en mí o no estás confiando en mí? ¿Crees que te voy a proveer o no crees que te voy a proveer? Es falta de fe. Cuando falta la fe entra la duda y se desespera uno. Pero el que está confiando en Dios dice, Dios, aunque todo esté muy mal, aunque al parecer en vez de ir bien vayamos a ir más para mal, yo voy a esperar en ti. Y entonces todo el que confía en Dios no va a salir decepcionado. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a confiar en el tiempo de Dios. Ya vamos a terminar. La conclusión: todos los tiempos que estamos viviendo hoy en día van a pasar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en ese transcurso? ¿Y qué vamos a hacer después de? Porque todo esto va a pasar. El día de ayer ya pasó. En el país donde se originó esta enfermedad, ya están del otro lado. Hasta ellos ya pasaron. Entra a internet y ahí se originó y ellos ya están del otro lado, ya hasta festejaron. Necesitamos aprender a esperar y ser visionarios y decir, todo esto va a pasar, y en lo que pasa yo confío en ¿quién? En Dios.
Y en lo que va transcurriendo y en lo que sucede todos estos acontecimientos, yo me agarro de la mano de Cristo, confío en Dios, me agarro de fe y aprendo a esperar en el tiempo de Kairos. ¿En el tiempo de quién? De Dios. Y entonces cuando uno aprende a poner los ojos y a meternos en ese tiempo, que es el que Dios estableció a cada uno de nosotros, usted va a vivir más tranquilo, más confiado, porque creemos que Jesucristo tiene todo bajo control. Repito, Cristo tiene todo bajo control. Lo que la iglesia necesita solamente es orar, agarrarse de Dios, confiar en Dios, pedirle a Dios, clamarle a Dios, entrar en el tiempo de Dios y esperar a que Dios mande todo lo necesario. Dice la Escritura: nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Eso qué quiere decir? Que no importando la circunstancia, Dios nos va a proveer, porque todo lo que se vive en el mundo no solo es una incertidumbre a enfermedad, también es una incertidumbre a la economía, al que va a pasar, los trabajos, etc. Entonces es donde la iglesia debe aprender a agarrarse de ¿quién? De Dios, orar y ayudar. Esa es la base en la que la iglesia se debe de guiar, bajo el tiempo Kairos. ¿Bajo el tiempo de quién? De Cristo. Y el tiempo de Cristo es eterno, pero el tiempo del hombre se desvanece. Si yo le pregunto, tan solo 5 años, ¿qué estábamos haciendo hace 5 años? Y usted se va a poner a pensar, no, ya. Me hace, ya fue. Va a ser otro, no, ni para qué le digo. Pero yo le voy a decir algo, ya pasó. Eso fue hace 5 años. La pregunta es, ¿qué voy a hacer hoy? Porque el hoy también se va a ir y se va a desvanecer. Pero si yo me agarro a la eternidad de Cristo, bueno, entiendo que mi tiempo, Cronos, se va a desvanecer, se va a ir, pero estoy formando algo a la eternidad, al Kairos de Dios. Y entonces en ese Kairos yo sé que Dios no me va a dejar y tiene planes de bendición para nosotros. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios. La iglesia no debe angustiarse, la iglesia no debe desesperarse, la iglesia debe tener paciencia y debemos de confiar y creer que Jesucristo tiene el control. Él tiene el tiempo ¿en dónde? En su mano. Todos los años pasan, repito, y ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo también? ¿Qué hacemos con el Cronos, el tiempo que Dios nos ha dado? ¿O lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Habrá quien diga, no, yo a los 18 años no aproveché nada. No, yo sí lo aproveché. ¿Sí me explico? Pero el tiempo vuela y pasa rápido. Y si no lo aprovechamos bien en algo o no nos ponemos en Dios, cuando menos veamos, dice el Proverbios, que el tiempo es como un soplo. Se va. Nosotros recordamos cuando éramos tan solo niños. Ya se fue ese tiempo. Hay sucesos en las personas que lo sienten como si hubiera sido ayer. Y fue hace algunos años. Y digo, fue ayer. No, ya fue algunos años. ¿Por qué? Porque el tiempo Cronos no se va a detener. Pero si me agarro y me meto en el tiempo de Dios, voy a decir, estoy en el Kairos de Cristo. Lo que yo vaya haciendo a partir de ahora tiene más valor que lo que pude haber hecho hace 5 años, porque lo estoy haciendo para la eternidad. Se dice que una persona se cuenta en su vida no por los años que vivió, sino por lo que llegó a ser. Y cuando uno llega a Cristo, por los días que está viviendo en Cristo, esos son los días que van a valer más que cualquier cosa. Jesús de Nazaret, en 3 años de ministerio, hizo lo que hoy en día tal vez algún predicador no podríamos hacer ni en 50 años. ¿Y en qué tiempo lo hizo Jesús? 3 años. Inició su ministerio a los 30, a los 33 lo crucificaron. 3 años le bastó para cambiar la humanidad. 3 años.
No necesitamos muchos años para hacer algo para Dios, para dejar una huella y decir, entro en el Kairos, ¿de quién? De Cristo. Entro en el tiempo de Cristo. En 3 años transformó todo. 3 años cronos humanos, pero para Dios esos 3 años, como era el tiempo de Él, el Kairos, fue distinto, y dijo, con 3 años es suficiente para que yo llegue, deje el Evangelio, levante muertos, deje el Espíritu Santo, eche fuera demonios, venza la tentación del diablo, sea crucificado, resucite, predique el Evangelio, recorra a Israel, perdone, tenga paciencia, disipule, inicie la iglesia, todo eso. Y muchos, ahí dice los evangelios, dice uno de los evangelios, todo esto hizo Jesús y más cosas que si escribiéramos no cabrían en los libros. O sea que lo que nosotros leemos en los evangelios es solo una parte de lo que vieron, porque Jesús en esos 3 años todavía hizo más cosas, pero solo están registradas las que están ahí. Pero hizo todavía más sanidades, hizo más milagros que ya no se registraron. La conclusión, ¿qué vamos a hacer con el tiempo? Ya estamos en el tiempo cronos, ya vivimos en él. Ahora ¿vamos a entrar al tiempo de Dios? ¿Vamos a aprender a esperar en Dios? Cuando uno entiende y se mete al tiempo de Dios, que es el Kairos, vive uno más tranquilo, porque sabemos que ahora yo dependo de Dios y que mis días, mis años, todo está determinado por la mano de Cristo. Y aún la muerte no va a estar bajo nuestro tiempo, va a estar bajo el tiempo de Dios. Los años que lleguemos a vivir, vamos a estar tranquilos porque Dios va a decir, mira, no, todavía te falta, o ya vengo pronto. Entonces, estamos en el tiempo de ¿quién? De Cristo. Entremos al Kairos de Dios, entremos al tiempo de Dios, y cuando entremos a ese tiempo vamos a tener más paz, porque vamos a saber que todo llega a su tiempo. ¿Sí me explico? Pero bien dice la palabra, a su, o sea, estoy hablando de Dios, a su tiempo, no a mi tiempo. Son cosas que resaltan y lo cambian todo lo cambian, porque Dios no está bajo los años que van pasando en la tierra. No, Él creó la tierra y dijo, ese tiempo les pongo, pero Él está en la eternidad. Dice, ya con este término, por eso Pablo dijo, y parafraseándoles, lo que no es, ya fue, y lo que ya fue, será. A ver, ¿cómo lo que no es ya pasó? Si todavía ni es, y lo que ya pasó, dice que apenas va a pasar. Vean, lo que ya pasó, apenas va a pasar. A ver, no, eso es una paradoja. Pero es que para Dios, lo que ya pasó, o sea, para Él ya pasó. Pero para el tiempo de Dios, Kairos, ya hasta la tierra ya fue enjuiciada. Pero en el tiempo del hombre, Cronos, todavía no. Vamos para allá. Para Dios ya estamos hasta en el tercer cielo, pero para nosotros aquí seguimos batallando, pero con la fe. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir a Dios que la palabra en esta hora se quede en nosotros. Oremos. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que nos ministres en esta hora. Hoy entramos a tu tiempo, Señor. Sabemos que todo lo que está sucediendo en el mundo y aún en nuestro país va a pasar, y como dice la Escritura, es un breve tiempo. Pero permítele a tu iglesia, Señor, dale la paciencia, dale la fe, dale la tranquilidad para mantenerse, Señor, en tu presencia, para mantenerse, Señor, en tu paz, en tu tranquilidad, y confiar en que tú, Señor, proveerás todo lo necesario
en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que la palabra de hoy se quede en nuestra mente y que la palabra de hoy se quede en nuestro corazón y podamos salir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.